La Ilustración: ideas, pensadores y otros aspectos relevantes. La Ilustración se define como un proceso histórico relevante a lo largo del siglo XVIII, durante el cual floreció el pensamiento racionalista y liberal en Europa. Las inquietudes enciclopedistas y didácticas impulsaron el desarrollo de las ciencias, las artes y la cultura a favor del saber y del progreso, pero por lo mismo fueron opuestas a la tradición política absolutista y a los dogmas religiosos predominantes. Se cuestionó el origen, la legitimidad de la autoridad del soberano, así como las estructuras políticas. De igual forma, se exigió respeto a las libertades y derechos naturales del ser humano. La fe en la razón desplazó al aristotelismo y a las creencias que el pensamiento cristiano aún sostenía en torno a un universo geocéntrico. La ideología burguesa estableció una empatía con aquellos intelectuales ilustrados que promovían los nuevos conocimientos enciclopedistas. Este proceso también se conoce como siglo de las luces o iluminismo, y Francia se considera como su epicentro en el siglo XVIII. Muchos de los pensadores ilustrados como Montesquieu, Rousseau y Voltaire escribieron en la Enciclopedia, que constituyó una recopilación de las ideas ilustradas. Dicha obra, en forma de diccionario, fue publicada en Francia por Denis Diderot entre 1751 y 1772. Estaba compuesta originalmente por 17 volúmenes de texto y 11 de grabados, y su nombre completo era Enciclopedia o Diccionario de las Ciencias, de las Artes y de los Oficios por una sociedad de gente de letras. Fue dirigida por su fundador Denis Diderot y por John d'Alembert, y difundida en poco tiempo por toda Europa debido a su popularidad. Las ideas de la Ilustración, vinculadas a la especulación científica de la época y a las inquietudes liberales de la burguesía, influyeron decisivamente en grandes movimientos políticos y sociales, entre los que destacan la Revolución Industrial desde finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, la independencia de las 13 colonias inglesas de Norteamérica en 1776, la Revolución Francesa de 1789 y la emancipación de América Latina a principios del siglo XIX. Entre los aspectos más relevantes del pensamiento ilustrado podemos mencionar los siguientes. El racionalismo, la razón como fundamento de todos los conocimientos acerca de los fenómenos naturales y humanos. El liberalismo, la fe en el progreso material, político, económico y científico con base en las libertades de conciencia, de credo, de expresión y económica o mercantil. El ideal político republicano, basado en la división de poderes y en los derechos inalienables e inherentes a la naturaleza humana, como la libertad, igualdad, propiedad, tolerancia y felicidad. Para analizar a los pensadores e ideas de este periodo, lo estudiaremos en los planos políticos y económico. En el plano político iniciamos con Thomas Hobbes, filósofo materialista inglés del siglo XVII que estableció las bases del laicismo y del racionalismo. En su obra máxima, El Leviatán, Hobbes afirma que en su origen la especie humana habitaba una sociedad primitiva sin leyes, un estado de naturaleza sin autoridades en condiciones de barbarie y de guerra. Aunque la teoría de Hobbes justificó el poder absoluto del soberano, sostiene un fundamento laico sin la intervención divina para designar al gobernante mediante un pacto entre individuos. John Locke, filósofo materialista inglés con quien inició la corriente empirista, que considera la experiencia como la fuente del conocimiento humano. Locke expone que el Estado o sociedad política debe preservar las libertades y derechos naturales, pero si el soberano quebranta el pacto, el pueblo debe sustituirlo mediante la revolución. Esta idea liberal de Locke fue el fundamento de las revoluciones burguesas contra los regímenes absolutistas de finales del siglo XVIII en Norteamérica y en Francia. Expone algunas de sus ideas principales en la obra Ensayo sobre el gobierno civil. Montesquieu es un importante precursor de las revoluciones liberales y en su obra El espíritu de las leyes fundamentó la necesidad de dividir los poderes en ejecutivo y legislativo para conseguir el equilibrio dentro de una república. Aconseja limitar la autoridad del soberano para evitar excesos del poder en contra de las libertades civiles.
Rousseau, intelectual francés cuyos ensayos repercutieron en el rumbo de la Revolución de 1789, autor de El contrato social, fue promotor de la soberanía popular al afirmar que es la voluntad del pueblo la que debe influir en la elaboración de las leyes y en la elección de autoridades. Voltaire, defensor de la tolerancia en la vida política y religiosa, se le reconoce como una especie de dramaturgo que a través del teatro recreó en forma irónica las costumbres y vicios de la nobleza y del clero en decadencia, poco antes de la Revolución Francesa. Ahora veremos a los economistas, iniciando por François Quinet. Define la hipótesis de la fisiocracia, según la cual la agricultura debe orientar la producción económica de un reino, sin que las disposiciones de la autoridad soberana pretendan someter a las leyes naturales que rigen sobre el cultivo de la tierra. Quinet sugiere que se permita a los productores del campo trabajar en forma acorde a los preceptos de la naturaleza. Adam Smith fue autor de La riqueza de las naciones, un importante texto económico en el que establece el principio de la libertad económica independiente del poder político, según leyes propias de la producción como el ciclo de la mercancía y la ley de oferta y la demanda, para regular el precio de las mercancías. El liberalismo económico exige que el soberano no intervenga en asuntos relativos a la actividad productiva y que evite los gravámenes arancelarios para permitir la libre competencia entre los individuos. El pensamiento ilustrado propició el florecimiento del despotismo ilustrado, cuando las cortes europeas dieron paso a nuevas ideas iluministas en esferas diversas, como en política, administración y burocracia, economía, artes y ciencias, educación y cultura. Entre los más destacados déspotas ilustrados podemos identificar a Federico II de Prusia, María Teresa de Austria, Carlos III de España y Catalina de Rusia. El cambio fue parcial, ya que dichos monarcas no se desprendieron de todos los beneficios que les confería la centralización del poder. Eso es todo por hoy. No te pierdas el siguiente video donde hablaremos del fortalecimiento de la burguesía y las revoluciones burguesas. Bye.